Vamos a orar. Querido Señor, gracias por estas hermosas decisiones. Señor, y ahora hay dos decisiones más. En el pasillo recién también una niña, por su propia iniciativa, me pidió que quiere bautizarse el sábado que viene, Señor. Gracias por el otro niño que se va a bautizar el sábado que viene. Tú te estás moviendo, Señor, en todos los niveles, porque tienes un plan para esta iglesia. Señor, te pedimos que lo entendamos, que lo asimilemos, que lo agarremos, porque tú nos lo entregaste. Y hoy te pido que nos des sabiduría para entender el mensaje de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema de hoy el título es Reavivamiento y Reforma, entendiendo la diferencia. Nosotros en este quinquenio, como Iglesia General, hemos estado hablando estos últimos 10 años de que estamos buscando un reavivamiento y una reforma. Pero entonces, si estamos buscando un reavivamiento y reforma, necesitamos entender realmente, antes de buscarlo, qué es el reavivamiento y la reforma. Y voy a empezar primero con la definición de reavivamiento. Reavivamiento, nos dice Elena de White, que significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente, el corazón y una resurrección de la muerte espiritual. O sea, reavivamiento es un proceso por el cual Dios nos vuelve a traer vida plena. Nosotros nos entregamos a Cristo en algún momento de nuestra vida y cuando nos entregamos a Cristo experimentamos vida plena. Pero muchas veces en ese momento, en ese peregrinaje, muchas veces nosotros sin querer nos damos vuelta y comenzamos sin darnos cuenta en rumbo hacia la muerte. No estamos perdidos, pero vamos camino hacia la muerte espiritual. ¿Qué es un reavivamiento? Reavivamiento es cuando Dios en ese camino nuevamente se manifiesta en mi vida. Yo le dejo lugar en mi vida y Él me reaviva y nuevamente comienzo a caminar hacia la vida. Quiero decirte algo. Cuando alguien está estancado en la vida espiritual, va camino a la muerte. No hay en la vida espiritual un plató o una meseta donde tú vas siempre al mismo nivel. O en la vida espiritual tú estás creciendo o estás decreciendo. Y si no estás creciendo, cuando estás creciendo vas camino a la vida. Si no estás creciendo, estás yendo camino hacia la muerte y hacia la perdición. Y es por eso que el reavivamiento es una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Será que acá hay alguien que piensa que está viviendo en una meseta, que está viviendo en un plató, que está viviendo siempre la misma rutina espiritual y que necesita un reavivamiento? ¿Será que acá habrá alguien que está viviendo una rutina espiritual y no está viviendo la pasión de la entrega a Cristo? No siente realmente que vive para Jesús, sino que Jesús está en un rincón de su vida. Bueno, si esa es tu situación, hermano o hermana, este sermón es para ti y para mí, si esa es mi situación. Porque necesitamos un reavivamiento si es que queremos permanecer en la vida eterna. ¿Qué es una reforma? Reforma significa una reorganización, un cambio en ideas, en teorías, hábitos y prácticas. O sea, el reavivamiento me tiene que llevar a una reforma. ¿Y la reforma es una qué? Una reorganización, un cambio en ideas, teorías, hábitos y prácticas. Esto es muy importante. Y entonces ahora, ¿cómo actúan estos dos elementos, el reavivamiento y la reforma? Y fíjense lo que dice. La reforma no traerá frutos de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma deben hacer su trabajo señalado. Haciendo este trabajo deben estar ¿cómo? Unidos. O sea que no se puede dar reavivamiento sin reforma, ni reforma sin reavivamiento. Si yo quiero realmente que haya una reforma, primero debo experimentar ¿qué? Un reavivamiento. Y cuando experimento un reavivamiento, ¿cuál es el resultado? Una reforma. ¿Qué es el reavivamiento? Es una renovación de la vida espiritual. ¿Pero qué es la reforma? Es un cambio, es una reorganización. Cuando hay una iglesia local, las iglesias locales pueden estar creciendo hacia la vida o pueden estar yendo en la rutina de la muerte. De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, si nosotros experimentamos un reavivamiento, ¿qué es lo que va a pasar como resultado? Una reforma. ¿Y qué es una reforma? ¿Una qué?
Una reorganización. Y acá viene el gran... reorganizarse, pero si nosotros tenemos la organización perfecta. Es que si queremos experimentar un reavivamiento, eso nos va a llevar a una reforma. Y si no queremos reformarnos, quiere decir que no hemos experimentado un verdadero reavivamiento. Porque la señal del reavivamiento es la reforma. En las iglesias nos encanta hablar de pedir del Espíritu, nos encanta hablar, decir, hemos hecho una semana de oración, hemos buscado la vida espiritual. Pero cuando hablamos de cambios, muchas veces nos resistimos a los cambios y queremos que las cosas sigan como siempre se han hecho. Y cuando eso sucede, quiere decir que no hemos tenido un verdadero reavivamiento. Quiere decir que eso del reavivamiento es simplemente un discurso, pero no es algo real. Porque el verdadero reavivamiento lleva ¿a qué? A una reforma. Y te hago una pregunta. ¿Has experimentado reavivamiento en tu vida? ¿Sí o no? Ahora te hago otra pregunta. Desde el momento que te bautizaste, ¿eres diferente o eres el mismo? ¿Tú hablas de la misma manera que hablabas cuando recién te bautizaste? Entonces quiere decir que no estás en reavivamiento. Porque todo reavivamiento ¿a qué lleva? A una reforma. ¿Tú tratas a tu esposo o a tu esposa de la misma manera que el día que te bautizaste? Ah, es que yo soy así. Justamente, Dios te ha salvado para que no seas así. Si tú sigues diciendo, no, yo soy siempre el mismo, estás en un gran problema porque si tú estás en Cristo, en ese reavivamiento, el reavivamiento te tiene que llevar a una reforma. Y si no te lleva a una reforma, no has tenido reavivamiento. Y si has tenido una reforma, porque hay gente que sí, se viste, cambió de manera de vestir, cambió de manera de comer, pero sigue siendo el mismo con la gente, o la misma. Si Dios no se manifiesta en tu vida en cambios, quiere decir que no has tenido un reavivamiento con Cristo. Santiago 2:18. Ustedes saben que la epístola de Santiago, esto hablamos el miércoles en Conversemos, pero la epístola de Santiago se escribió porque había un grupo de gente que decía, yo tengo fe en Cristo, y con que tenga fe en Cristo, eso es suficiente. Y tenían una vida que era un descontrol total, pero decían, pero Cristo me salva. Parece que hay alguien que tiene la traducción fuerte. Si pueden bajar un poquito el volumen de la traducción. Entonces, ¿dónde estaba? Muy bien. Había gente en la época de Santiago que decía, Cristo me salva, por lo tanto, yo vivo una vida que es descontrolada, pero Cristo me ama y yo amo a Cristo y todo está bien. Y entonces Santiago decía, no puede ser así. Si tú estás en Cristo y tienes fe en Cristo, tu fe se va a manifestar en tus obras. Y entonces dice, por alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que, de acuerdo a la Biblia, la verdadera fe se manifiesta ¿en qué? En obras. Y si Cristo me ama, el reavivamiento en Cristo me lleva ¿a qué? A una reforma. Y si no hay reforma, no hay reavivamiento. Entonces, ahora voy a hacer una paráfrasis de lo que dice Santiago 2:18, y permítanme hacer esta paráfrasis que dice así, pero alguno dirá, tú tienes reavivamiento y yo tengo reforma. Muéstrame tu reavivamiento sin tu reforma y yo te mostraré mi reavivamiento por mi ¿qué? Por mi reforma. O sea que si yo tengo reavivamiento, ¿qué es lo que voy a experimentar? ¿Un qué? Una reforma. ¿Y qué es una reforma? ¿Un cambio qué? Es una reorganización. O sea que cuando yo tengo reavivamiento, eso me va a llevar a una reforma. Les hago una pregunta. No sé si está bien cómo puedo hacer esta pregunta. Pero ¿hemos nosotros experimentado reavivamiento como iglesia? ¿Sí o no? No me contesten. ¿Cómo vas a saber si nosotros hemos experimentado reavivamiento como iglesia? ¿Cómo?
Por la reforma, por la reorganización. Entonces, cuando estamos hablando de que se necesita una reorganización, no estamos en contra de la organización, estamos a favor del reavivamiento, porque el reavivamiento se manifiesta en una reforma y una reorganización. El gran problema es que muchas veces hay personas que quieren reforma, pero no quieren reavivamiento, porque en la reforma sola, sin reavivamiento, no necesito someterme a Cristo. Necesito seguir las cosas como siempre se hicieron. Pero cuando yo experimento verdadero reavivamiento, eso me lleva a estar dispuesto a hacer los cambios necesarios en mi vida individual como en la vida corporativa para que haya una reforma. Despacito. Santiago 2:20 dice: pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, cuando alguien dice que tiene fe, pero eso no se manifiesta en obras, su fe, ¿cómo está? Está muerta. Pero ¿quieres saber, hombre vano, yo hago la paráfrasis, que el reavivamiento sin reforma, ¿cómo está? Está muerto. Si no hay reorganización, no hay reavivamiento. Y por eso cuando predicamos de reavivamiento, tenemos que estar dispuestos a que haya una reorganización, porque si no, estamos simplemente haciendo un discurso. Y alguien puede decir, ¿pero qué está predicando, pastor? ¿Que tenemos que cambiar todas las cosas? Yo no estoy predicando, yo lo que digo es que hay que cambiar las cosas. Y no es lo que digo yo, lo dice la Biblia. Tenemos que cambiar. ¿Por qué Cristo no vino? ¿Por qué Cristo no vino? Porque Él levantó un movimiento hace más de 170 años y ese movimiento no ha experimentado un reavivamiento y una reforma. Porque si ese movimiento hubiera experimentado un reavivamiento y una reforma, Cristo hubiera venido. Pero entonces, hay gente que quiere reforma, pero si queremos reforma, ¿qué es lo que debemos buscar primero? Un reavivamiento. No sirve de nada reorganizar la iglesia si yo no busco un reavivamiento, porque eso sería revolución, no reforma. Y nosotros no necesitamos revolución, necesitamos reforma. ¿Qué es reforma? Significa una reorganización, un cambio en ideas, en teorías, en hábitos y prácticas. Justamente lo que más idolatramos. Uno de los grandes problemas que tienen los movimientos cristianos es que terminan idolatrando su organización, idolatrando sus ideas, idolatrando sus teorías, idolatrando sus prácticas. Y hay dos corrientes en las iglesias, una que se llama conservadora y otra que se llama liberal. En esas dos corrientes, ninguna de esas dos corrientes son bíblicas. Ninguna. Porque la liberal pretende hacer una reforma sin reavivamiento. Y la corriente conservadora pretende hacer un reavivamiento falso, sin reforma. Es más, la corriente conservadora siempre está diciendo tenemos que volver ¿a dónde? Al pasado. ¿Cómo volver al pasado? No existe en el camino con Dios la vuelta al pasado. En el camino con Dios es siempre yendo hacia el futuro. Y el futuro es la segunda venida de Cristo. No podemos volver al pasado. Es más, el pasado, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, el pasado siempre estuvo peor. Nosotros tenemos más luz que el pasado, tenemos privilegios más grandes que el pasado. Entonces lo que necesitamos no es volver al pasado, sino experimentar un reavivamiento de tal magnitud que nos lleve a una reforma que nos encuentre con el futuro. ¿Cómo se obtiene un reavivamiento en la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo se obtiene un reavivamiento en tu vida? Porque el reavivamiento en una iglesia es el resultado de reavivamientos individuales que van ocurriendo en cada persona. ¿Cómo se obtiene? En Juan 2:40 dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, ¿tenga qué? Tenga vida eterna. O sea, la voluntad de Dios es que veamos al Hijo, ¿en dónde? En Jesús. No todo el que ve a Jesús ve al Hijo en Jesús. Y por eso la vida eterna es el resultado de ver al Hijo con mayúscula, en Jesús. Y ese es el gran problema que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia hace muchos años, podemos estar hace muchos años en la iglesia y vemos a Jesús. Pero ver a Jesús no significa ver al Hijo en Jesús. Eso fue el problema que tenían los judíos. Les hago una pregunta, ¿veían los judíos a Jesús? ¿Sí o no? Sí lo veían.
Y es más, cuando lo veían decían, este no es el hijo del carpintero, no es el... ¿Por qué? Porque la divinidad siempre se refugia en su forma más sencilla. Entonces decían, este no puede ser el Mesías. Y entonces Jesús dice, miren, al que no ve al Hijo en Jesús, no puede tener vida eterna, no puede experimentar reavivamiento. Recibir vida eterna es reavivarme. Entonces en las iglesias se habla de Jesús, todo el tiempo se habla de Jesús, pero el hecho de que se hable de Jesús, el hecho de que veamos a Jesús, no quiere decir que vemos al Hijo en Jesús. Y ahí está la diferencia. Hermanos, ¿cuántas veces he visto, y eso me ha pasado en mi vida? Yo fui una persona que crecí viendo a Jesús, pero no viendo al Hijo en Jesús. Y hasta que no vi al Hijo en Jesús, no pude experimentar reavivamiento en mi vida. Y muchas veces en las iglesias veo personas que vienen por rutina. Que vienen, bueno, porque nacieron en la iglesia, porque tienen un puesto quizás en la iglesia, porque saben vivir en este sistema muy bien, porque no saben vivir de otra manera. Pero no han visto nunca al Hijo con mayúsculas en Jesús. Y por eso todo es una rutina, todo es una rutina. Y por lo único que se entusiasman es por algún proyecto, digamos que hay dentro de la iglesia, que es un programa, que es una cuestión, pero no hay pasión por el Hijo. Y el verdadero reavivamiento comienza con ver al Hijo en Jesús. Tu vida va a cambiar cuando veas al Hijo en Jesús. ¿Y cuántas personas he visto de esas, como les decía, rutinarias, que venían a la iglesia así como una que le habían dado cuerda? Y que de repente comienzan a ver al Hijo en Jesús. Y cuando comienzan a ver al Hijo en Jesús, comienza a haber una revolución en su vida, que es una crisis. Pero esa crisis los lleva a vivir una pasión que antes nunca habían vivido. Los lleva a ver una cosa que antes nunca habían visto. Y esa pasión se transforma en una reforma, en cambios que nunca habían experimentado que iban a hacer en sus vidas. Porque esos son los cambios que hace Jesús. Juan 1, 9 al 14, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Si hay una luz verdadera, ¿qué me está diciendo esto? Que también hay una luz ¿qué? Falsa. ¿Quién es el que da la luz falsa? Satanás. Ahora fíjense, hay algo muy interesante. Satanás, ¿a quién es el que más odia? A Jesús. Pero a siempre le gusta hacerse pasar por él. Él justamente tiene el problema de los envidiosos, Satanás, y por eso los envidiosos, o sea, el envidioso lo que hace, admira a otro y lo imita en algunas cosas, pero no lo imita en la esencia. Entonces Satanás continuamente está imitando a Jesús. Entonces hay una luz verdadera, pero hay una luz falsa, que es la luz de Satanás, que es el Jesús falso. Es un Jesús que no trae reforma, es un Jesús que no quiere cambios, es un Jesús que quiere aceptar todo. Ese es el Jesús anticristo que habla la Biblia, es Satanás disfrazado de Jesús. Cuando tú no quieres cambios en tu vida es porque no tienes al verdadero Jesús. Y entonces si no tienes al verdadero Jesús, tienes un anticristo que es Satanás. Y por eso la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo, ¿qué pasó? No le conoció. El mundo no lo conoció. ¿El mundo vio a Jesús, sí o no? Sí. ¿Pero vio al Hijo en Jesús? No. A lo suyo vino, en el griego da a entender, a su casa vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos vieron a Jesús, pero no vieron al Hijo en Jesús. Mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es creer en el nombre? ¿Qué significa nombre en la Biblia? ¿Qué significa nombre en la Biblia? Carácter. A los que creen en su carácter. ¿Por qué hay que creer en el carácter de Jesús? ¿Por qué la cuestión no es creer en Jesús, sino creer en el carácter, creer en su nombre? ¿Dónde está el poder de su nombre? Vieron que muchas veces decimos, en el nombre de Jesús hay poder. Y entonces nosotros pensamos que nombrar Jesús es como una palabra mágica que hace magia. No. ¿Por qué en el nombre de Jesús hay poder? Porque nombre significa carácter. En el carácter de Jesús hay poder. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a ver, dice en el versículo 13.
Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, o sea, los que experimentaron reavivamiento. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y ¿de qué? Y de verdad. Y vimos a su gloria como la gloria del unigénito del Padre. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y ya lo hemos dicho muchas veces. Nosotros hemos definido, lastimosamente, por mucho tiempo la verdad como doctrinas. Y la verdad no son las doctrinas. La verdad es una persona y es la verdad de su nombre, la verdad de su carácter. La verdad de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿las doctrinas? Porque muchos dicen, ¿usted está en contra de las doctrinas? No, yo no estoy en contra de las doctrinas. Pero les voy a dar un ejemplo que ya lo usé en otras veces. ¿Qué son las doctrinas? Supónganse que ustedes tienen un pan. Y entonces decimos, vamos, les doy una receta y les doy los ingredientes de un pan en la receta. ¿Cuáles son los ingredientes de un pan? A ver, las cocineras y los que saben de harina, sal, aceite y levadura. Supónganse que a cada uno, a una le doy harina, a otro le doy sal, a otro le doy aceite, a otro le doy levadura. Y les digo, cómanselo. ¿Se lo pueden comer? No. ¿Y es rico comerlo? No. Y entonces yo les pregunto, ¿se comieron el pan? La pregunta es, ¿se comieron el pan? No. ¿Qué se comieron? Los ingredientes del pan, pero no se comieron el pan. El pan no son los ingredientes. Las doctrinas no son la verdad. Las doctrinas son los ingredientes de la verdad, pero la doctrina no es la verdad. Y por eso cuando decimos nosotros somos la iglesia verdadera porque tenemos 28 doctrinas, no es así. No es así. Esas son doctrinas simplemente, son ingredientes. ¿Qué es la verdad? La verdad de Jesús. Ahora, por ejemplo, si yo quiero los ingredientes del pan que me dieron, ¿eran correctos o eran incorrectos? Eran correctos, pero falta una cosa con esos ingredientes. Ustedes tienen que mezclarlo en la proporción correcta. Porque si no los mezclan en la proporción correcta, no tienen un pan. Tienen un pan totalmente pervertido, sin sabor. Y por eso nosotros tenemos 28 doctrinas, hermanos, que las predicamos, y eso es como predicar, es como darle a la gente que coman los ingredientes del pan. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. En Cristo están las correctas proporciones de las doctrinas. Pero si no predicamos a Cristo, estamos predicando ingredientes y lo único que hacemos, simplemente ingredientes correctos, pero no estamos realmente predicando el Evangelio. Y por eso las iglesias se mueren, y por eso las iglesias no quieren cambios, por eso Cristo no viene, porque no estamos predicando lo que Él nos mandó a predicar. Hemos cambiado a Cristo por 28 doctrinas. Y no estoy, y vuelvo a repetir, porque alguien puede después agarrar por internet y cortar esta parte y decir, el pastor Joel está en contra de las doctrinas. No, no estoy en contra de las doctrinas. Como no estoy en contra de los ingredientes de un pan. Sino que lo que nos pide la Biblia es que demos el pan a la gente. Y para dar el pan tenemos que tener un reavivamiento. Esa es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús vino, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? ¿Qué es la verdad? Juan 1, 17 y 18. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Y ahora vamos a ver qué es la verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué es la verdad? Es cuando yo conozco a Dios a través de ¿quién? De Jesús. Esa es la verdad. Por eso en el nombre de Jesús hay poder. El carácter de Jesús. Cuando Jesús venía aquí por la tierra, iba caminando, Él quería mostrar que ese humilde carpintero, ¿quién era? Era Dios hecho carne. Y por eso la gente tenía conflicto, como nosotros tenemos conflicto. Y le decía, vino una vez uno de sus discípulos y le dice a Jesús, Felipe, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús triste le dice, pero Felipe, 3 años estuve contigo y no has visto al Padre. Y pero Felipe, pero no me diste una... o sea, el Padre no puede ser tan sencillo como eres tú. Si me has visto a mí, has visto al Padre. El gran problema de la iglesia cristiana es que separamos a Dios de Jesús y tenemos un Dios en la cabeza y Jesús es otro. Parece que Jesús es el Dios bueno y el Padre es el Dios malo.
y que gracias a Jesús el Padre no nos castiga, porque Jesús es la propiciación entre Dios y nosotros. Y son conceptos paganos que hemos metido dentro de la Biblia, que no son bíblicos, no son bíblicos. Y por eso en las iglesias muchas veces tenemos un actuar. Una vez estaba en una iglesia y les decía a los ancianos, tenemos que hacer las cosas como Jesús las hacía. Y decían, no, pero eso no se puede. Si Jesús no es nuestro ejemplo, ¿para qué estamos? Dios es una cosa, Jesús otra. No, Dios estaba en Jesús y Jesús estaba mostrando el carácter de Dios. Y por eso el reavivamiento se produce en tu vida cuando tú conoces a Dios a través de Jesús. Tú tienes a esa forma de Dios que tienes en la cabeza, tienes que meterle a Jesús a esa forma de Dios. Y cuando tú empieces a ver a Dios en Jesús, vas a empezar a tratar a la gente como Jesús trataba a la gente. Vas a empezar a hacer las cosas como Jesús hacía. Y se va a producir ese reavivamiento que va a traer ¿qué? Una reforma. Y entonces ahora, si ustedes como iglesia, si nosotros como iglesia queremos experimentar reavivamiento, si como iglesia general, o sea, a nivel mundial, queremos experimentar reavivamiento, tenemos que saber en cuáles áreas se va a dar la reforma. ¿Por qué? Porque ¿cómo se evalúa un reavivamiento? ¿Por medio de qué? De la reforma. Si no hay reforma, no hay reavivamiento. ¿Y qué es una reforma? Esto suena tan feo, una reorganización. Cuando la organización. Tiene que haber una reforma que sea producto de un reavivamiento. En 4 áreas se va a dar esta reforma. Primero, en el mensaje. No puede haber una iglesia que esté experimentando reavivamiento y que se esté predicando la ley. Fíjense que, ¿quién era? Juan decía que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino ¿por quién? Por Jesús. Juan no dice, la ley y la verdad vino por Moisés. No, la ley vino por Moisés, pero la ley no es la verdad es Jesús. Y por eso cuando una iglesia dice, estamos experimentando reavivamiento porque estamos bautizando a mucha gente, pero ustedes van a esa iglesia y se predica la ley, se predica la reverencia, se predica la comida, se predica el azúcar, se predica lo que ustedes quieran, pero no se predica a Cristo, esa iglesia no está experimentando ningún reavivamiento, por más que se bauticen miles de personas. Alguien puede decir, no, pero en las iglesias conservadoras se bautizan más personas. Sí, los testigos de Jehová bautizan miles de personas también. A nosotros nos encanta salvarnos por las obras. Y si predicamos las obras, tenemos iglesias llenas también. No pasa por bautismos el hecho de evaluar si estamos bien o estamos mal. Podemos estar bautizando a todo el mundo y estar súper mal. Tiene que haber un mensaje y ese mensaje tiene que estar centrado en ¿quién? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús, que vino a mostrar quién es el Padre. Segundo, una reforma tiene que manifestarse en las relaciones. La Biblia es bien clara que si yo estoy mal con mi hermano, no puedo estar bien con Dios. Entonces, si yo tengo un reavivamiento, eso se tiene que manifestar en mis relaciones. Y si yo, por ejemplo, digo, yo amo a Cristo, creo en el mensaje del último momento, en la verdad presente, pero no lo puedo tratar bien a mi esposa, no puedo tratar bien a mi esposo, yo estoy viviendo una mentira. El reavivamiento se tiene que manifestar en las relaciones. Si una iglesia está predicando a Cristo, está predicando a Jesús, pero están todos chismoseando, están todos peleando por el poder, quién tiene el poder, quién no tiene el poder, esa iglesia está predicando a Jesús, pero no está predicando al Hijo. Nosotros debemos levantar al Hijo, no a Jesús. Porque el que ve al Hijo es el que tiene ¿qué? Vida eterna, es el que tiene reavivamiento. Y por eso una reforma se tiene que manifestar en el mensaje, en las relaciones. Y tercero, en los procesos administrativos de la iglesia. Es que acá predicamos a Cristo. Y es más, en nuestra iglesia servimos café a la entrada y todos nos llevamos muy bien y todo eso. Pero cuando llegamos a tomar decisiones, tomamos decisiones jerárquicas, imponemos nuestra manera de pensar. Queremos pasar por arriba de la gente, queremos hacer las cosas a nuestra manera. No. La administración, o sea, los procesos administrativos tienen que reflejar también el mensaje que nosotros tenemos y tienen que reflejar al Hijo. Y si yo quiero realmente
evaluar si estoy en reavivamiento verdadero, yo no puedo seguir exigiendo, hermanos, por decir, a ver, cada hermano para el año que viene bautice 3 personas. Y poner, ¿cuánto? A ver, hermano, deme su blanco de bautismo que va a tener para el sábado que viene o para el mes que viene. Eso es humano, eso no es de acuerdo a lo que Dios hizo y de acuerdo a cómo Cristo quiere que se hagan las cosas. Ah, no, pero eso es parte administrativa, no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Los procesos administrativos tienen que ser el resultado de nuestro reavivamiento también. En los procesos administrativos, si estamos reavivados, no puede haber jerarquías, no puede haber gente que se sienta más importante que otras, no puede haber gente con privilegios. Y cuarto, una reforma que viene de un verdadero reavivamiento se tiene que ver en impacto social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nació la iglesia, el movimiento adventista, éramos muy poquitos. Y todo el mundo hablaba mal de los adventistas. Cuando muchos también querían venir al movimiento adventista y se unieron. El movimiento adventista no era una denominación, sino que se juntaron en un grupo todos aquellos que querían preparar camino para la venida de Cristo. Levantaron un propósito ellos, y cuando hubo un propósito, ese propósito fue, y levantando a Jesús, se fue dando en un cúmulo de doctrinas. Éramos poquitos e impactamos al mundo. Ahora somos muchos y nadie sabe nada de nosotros. Es más, estamos en un problema tan grande, por ejemplo, que una de las cosas que es interesante es que vieron que muchos están dando seminarios de los jesuitas infiltrados dentro de la iglesia y que los jesuitas acá, los jesuitas allá. Estamos preocupados por los jesuitas porque los jesuitas tendrían que estar preocupados por nosotros, no nosotros por los jesuitas. Pero como no estamos haciendo nada y no le hacemos cosquilla a nadie, estamos entonces nosotros preocupados por los jesuitas si están infiltrados. ¿Qué importa si los jesuitas están infiltrados si nosotros no estamos haciendo nada? Es más, y eso lo dije en el primer turno, el primer adventista en Sudamérica fue un jesuita, que se llamó Manuel Lacunza, fue un chileno, que escribió un libro que se llamó La gloria del Mesías en honra, la venida del Mesías en honra y majestad, en gloria y majestad, perdón, en gloria y majestad, la venida del Mesías en gloria y majestad. Y él era jesuita y escribió ese libro basado en la Biblia, y un prócer que fue el que creó la bandera en Argentina, que se llamó Belgrano, él se sintió tan impactado por ese libro que empezó a distribuir ese libro, dedicó parte de su fortuna a la impresión de ese libro y distribuyó el libro por toda Argentina. Y el primer adventista en Sudamérica fue ¿qué? Un jesuita, hermanos. Un jesuita. Así que no tengamos nada en contra de los jesuitas, tengamos un problema cuando nosotros no estamos experimentando reavivamiento, y ahí viene el problema. El problema no son los jesuitas, el problema somos nosotros mismos. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, quiere decir que todavía no hemos experimentado reavivamiento. Y por eso, cuando una iglesia está en reavivamiento, se produce impacto social. O sea, la gente comienza a hablar, hay gente que se pone en contra, otra gente quiere venir. No necesitamos hacer propaganda de la iglesia, simplemente necesitamos testificar de Cristo. Y eso es lo que necesitamos, ser testigos de Cristo. Y para ejemplificar esto, y con esto termino, quiero mostrar un pasaje cómo se ve esto, la unión del reavivamiento y la reforma. Esto fue algo que pasó en la época de Jesús, dice así. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y vamos a analizar, acá está la explicación de esto. Está magistralmente puesto aquí en el Evangelio de Marcos. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Jesús estaba en Capernaum, evidentemente en la casa de su suegra, de la suegra de Pedro. Entonces estaba predicando allí, pero a Jesús lo rodeó una multitud. Les hago una pregunta, ¿esta multitud estaba interesada en Jesús o en el Hijo? Estaba interesada solamente en Jesús, no estaba interesada en el Hijo.
Y es más, iban alrededor de Jesús para discutir si había que lavarse la mano hasta los codos, si no había que lavarse, para escuchar a ver si Jesús decía alguna herejía o no lo decía, para discutir si a la mujer había que ordenarla o no había que ordenarla, para discutir si hay que usar batería en la iglesia, si no hay que usar batería. Lo único que les interesaba era estar alrededor de Jesús discutiendo, pero no les interesaba al Hijo, les interesaba simplemente Jesús. Y esto acá hay una lección. Porque no todo el que rodea a Jesús ve al Hijo en Jesús. Y muchas veces los que rodean a Jesús son los principales impedimentos para que un necesitado entre a la iglesia. Los principales enemigos de Jesús no son los pecadores, sino que son los que lo rodean. Jesús solamente se hace responsable de sus discípulos, no de aquellos que lo rodean. Y por eso hay mucha gente que dice, yo no quiero saber nada con las iglesias porque está llena de hipócritas. Sí, las iglesias están llenas de hipócritas y aquí también hay hipócritas. Y que yo puedo ser el primero. Pero Dios no se hace cargo, o Jesús no se hace cargo de la gente que lo rodea, solamente de la gente que lo sigue. De aquellos que ven al Hijo en Jesús. Y no todos ven al Hijo en Jesús, no todos. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde Él estaba. ¿Quiénes hicieron esto? Los amigos del paralítico. ¿Qué estaban haciendo los amigos del paralítico cuando se encontraron con una casa que no dejaban, en esa casa no dejaban llegar al necesitado a los pies de Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Un agujero en el techo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hicieron a la casa? Hicieron una reforma. Ellos se dieron cuenta que el propósito de la casa, cuando está Jesús en la casa, el propósito de la casa es que las personas lleguen a Jesús. Y si las personas no llegaban a Jesús, había que hacer una reforma. Hicieron una reforma. ¿Y cuál fue la reforma? Abrieron un agujero en el techo. Nosotros hemos llegado a una calamidad. Hay ciertas divisiones, por ejemplo, que tienen un método de evangelismo que se llama centro de influencia. ¿Qué es un centro de influencia? Es una casa donde se reúnen informalmente con el fin de que esas personas que van, que la gente invite a sus amigos y eso, para que se acostumbren y después llevarlos a la iglesia. Es terrible eso, terrible. Tenemos iglesias que están tan mal estructuradas que necesitamos crear una subiglesia para que la gente se acostumbre para entrar a una iglesia. Porque si la llevamos directamente a una iglesia, la gente se va a ir corriendo. Es terrible, no sé si se dan cuenta, nos parece re bueno eso, pero es terrible. Nos muestra la realidad de la iglesia. Estamos nosotros aquí reunidos para nosotros mismos, para ver, porque decimos, no, la liturgia no la cambiemos porque siempre la hemos hecho así. No, nosotros tenemos que hacer las cosas para la gente que no conoce a Cristo, no para nosotros. Nosotros tenemos que trabajar somos sal de la tierra, no para estar aquí reunidos y hablando del azúcar y la diabetes. Tenemos que nosotros salvar al mundo. Esa es nuestra misión y tenemos que mostrarle al mundo quién es Cristo. Mejor dicho, quién es Dios a través de Cristo. Y por eso estas personas que llevaban al paralítico hicieron una reforma y quitaron parte del techo donde él estaba. Hicieron esa reforma. Claro, a Pedro no le habrá gustado mucho porque tenía problemas con la suegra después, pero la hicieron. Aunque no le gustaba a Pedro, hicieron la reforma. Y entonces dice, y a través de la apertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. ¿Qué hicieron después de la reforma? ¿Qué hicieron? Actuaron y llevaron ¿qué? Al paralítico, al necesitado, a los pies de Jesús. Las reformas, el propósito de las reformas es llevar gente a los pies de Jesús. Porque yo puedo hacer la reforma y quedarme sentado viendo el hoyo que hice en el techo. Entonces, si tú no metes al paralítico por el hoyo, no sirve de nada el hoyo que hiciste en el techo. Si vamos a hacer una reforma, tiene que ser con un propósito. Y el propósito es llevar a los necesitados, ¿a quién? A Jesús. Y acá viene el centro de esto. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al ver ¿qué dice? Y les hago una pregunta. ¿Cómo vio Jesús la fe de ellos? ¿En qué? En actos. ¿Y especialmente en qué? En obras. ¿Y cómo se llama esa obra? En una reforma. Jesús ve la fe por medio de una reforma. ¿Y qué es una reforma? Una reorganización. O sea que si yo no estoy dispuesto a reorganizarme, no tengo ninguna fe. Es todo un discurso. Es todo un simple discurso para parecer que somos buenos, pero no estamos dispuestos a experimentar la verdadera fe que me lleva a una reforma.
La reforma es una reorganización y que Jesús ve la fe nuestra cuando hay reforma. Si no, no se ve ninguna fe. La fe que tú tienes y que yo tengo se tiene que ver. Y se ve en tu vida. No se tiene que oír. Porque hablar y profesar, todos somos, empezando por mí, los primeros en decir yo tengo mucha fe. Yo estudié, hice esto, hice lo otro, me leí todos los libros del Espíritu de Profecía. Tenemos un discurso lindísimo. Pero si esa fe no se manifiesta en obras, en una reforma, no es fe. La fe se tiene que ver. Y allí entonces Jesús le dijo a este hombre necesitado, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que necesita el mundo. Y yo. Lo que necesita el mundo es saber que sus pecados son perdonados. Sí, dejar de tomar leche está bien, pero eso no es lo que necesita el mundo. Necesita el mundo saber que en Cristo hay perdón. Lo que necesita el mundo es saber que Cristo vino a mostrar quién es Dios y que ese que caminó en los polvorientos caminos de Galilea era Dios hecho carne. La gente necesita saber de que Dios es nuestro amigo. A pesar de que todavía tenemos errores, a pesar de que todavía nos equivocamos, Él está junto a nosotros y está diciéndonos siempre, dando ánimos y diciendo no te hagas problema, es verdad, todavía te equivocas, pero yo he dado mi vida por ti y no te hagas problema porque tú ya estás salvo al estar conmigo, aunque todavía tengas errores. Pero pastor, ojo, porque las obras las obras van a ser importantes, las obras van a ser el resultado de estar con Cristo, pero no te pongas ansioso por las obras. Simplemente vive en la presencia de Cristo. Y cuando vivas en la presencia de Cristo se va a manifestar eso en una reforma en tu vida. Que lo va a hacer Cristo de una manera natural en tu vida. Pero pastor, yo no veo ninguna obra en mi vida es un desastre, entonces no estás en la presencia de Cristo. Ve a Cristo. No busques obras, ve a Cristo. No vas a encontrar a Cristo dejando la leche. No vas a encontrar a Cristo siendo más reverente aquí en el templo de la iglesia. A Cristo lo vas a encontrar en el Evangelio. Y posiblemente cuando estudies el Evangelio, hasta dejes la leche. Pero no va a ser porque dejas la leche para encontrarte con Cristo, sino que la dejaste porque quieres vivir un poquito mejor. Porque Cristo ya ha hecho todo por ti. Nosotros necesitamos a un Salvador y ese Salvador es Jesús. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que el reavivamiento sin reforma está muerto? Dejemos de dar discursos. Busquemos el verdadero reavivamiento y cuando vengan las reformas, no nos resistamos a ellas. Pero esas reformas que vayan de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Qué es una reforma? Significa una reorganización, un cambio en ideas, en teorías, hábitos y prácticas. ¿Cuál es el propósito? Que las personas tengan un encuentro con Jesús a través del mensaje, a través de las relaciones, a través de los procesos administrativos y a través del impacto social que todos juntos generemos por vivir en Cristo. Ojalá que esta iglesia sea una iglesia de reavivamiento y reforma. Ojalá que esta iglesia sea una iglesia de cambios. Ojalá que esta iglesia no busque las obras, sino que busque a aquel que nos da las obras, que busque el carácter de Dios en Jesús. Y si eso sucede con esta iglesia será una iglesia poderosa que estará en pie el día que todos digan que se caigan las montañas sobre ellos. Estaremos en pie porque seremos parte de los 144.000. Vamos a terminar cantando ese canto lema que decía recibiréis poder, que lo aprendimos hace unos 2 o 3 años. Vamos a ponernos de pie y terminamos con ese canto.
terminar, quiero simplemente pedir que alguien que sienta que hoy Dios le habló, quiere hacer una oración en nombre de toda la iglesia, en respuesta al llamado de Dios. ¿Hay alguien que quiere orar en nombre de la iglesia? Sí, Beli. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Hemos escuchado tu mensaje, Padre bendito, y te agradecemos por ello. Has hablado a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos has hecho ver que necesitamos un verdadero reavivamiento. Tenemos momentos altos, pero también tenemos momentos bajos. Tenemos problemas de carácter, Señor. Necesitamos tu poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que quite, Señor, esos defectos que tenemos en nosotros. Señor, necesitamos prepararnos para tu santa venida, Señor. Necesitamos tener ese anhelo de poder estar contigo, de amar tu venida. Necesitamos copiar e imitar el carácter de Jesús, ver al Hijo en Jesús, porque el que tiene el Hijo tiene la vida y queremos tener la vida eterna, Señor. La necesitamos. Llena de tu poder a esta iglesia. Amén. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Te rogamos también, Señor, que nos limpies, que nos laves de todas nuestras maldades y pecados. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús.